Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes, noches a todos. Un gusto. Me alegra mucho saber que hay muchos invitados. Tenemos 47 personas presentes esta noche. Esta es una sesión abierta al público, por eso es una sesión importante, porque abrimos el colegio a los jóvenes estudiantes que quieren oír esta conferencia, a los psicólogos invitados que tuvieran interés en formar parte del colegio y obviamente a los asociados al colegio. Bueno, quiero comentarles que en días pasados estuvimos en la asamblea de FENAPCINE, en donde nos comprometimos de alguna manera a realizar diversas acciones a favor de la colegiación del gremio, con el propósito de unificarnos y de orientar a todos los organismos de los profesionales de la psicología con todos los actores sociales y políticos en donde se desenvuelve esta profesión. Para ello, una servidora se comprometió a realizar, a participar en el trabajo colegiado de un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y que hemos denominado el razonamiento y juicio ético de los profesionales de la psicología en Iberoamérica. Ese es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con la ética del psicólogo y básicamente nos comprometemos a ir estudiando y trabajando el tema y recolectar información de los socios del colegio para poder conocer precisamente cómo es el razonamiento y el juicio ético de los psicólogos en Iberoamérica. También tuvimos la oportunidad de estar en contacto con el personal de Oceánica para que puedan venir a dar una plática al colegio y donde se pueda realizar una rifa para que uno de los socios pueda asistir a Oceánica, se viva la experiencia que se maneja en este instituto durante una semana. Creo que es una experiencia valiosa que pudiera cualquiera de los socios del colegio participar. Por otra parte, quiero compartirles que hemos sido invitados junto con los demás colegios del estado de Tamaulipas, al Premio Estatal de Psicología que se realizará en esta ocasión aquí en la ciudad de Tampico. El día miércoles, mañana miércoles a las 8 de la noche, tengo una reunión con las otras presidentas de los colegios, precisamente para actualizar, dijéramos, la convocatoria. Ya, listo. Comentaba pues que estamos en el trabajo del Premio Estatal de Psicología, que en esta ocasión nos reuniremos el día de mañana con las otras presidentas de los colegios y la intención es actualizar esta convocatoria y dirigirla lo más pronto posible a todas las organizaciones y al mismo colegio para poder presentar candidatos a este premio estatal. Hay dos tipos de premios. Uno tiene que estar relacionado con la enseñanza y la investigación y otro con el ejercicio profesional de la psicología. Entonces, una vez que tengamos esta convocatoria, yo se las haré llegar a través de los chats y los medios electrónicos que contamos en el colegio para que todos la conozcan y bueno, podamos por ahí también buscar quién sea la persona más idónea para obtener este reconocimiento. Ojalá que podamos tener este reconocimiento también con miembros del colegio. Voy a compartir algo, voy a compartir pantalla, quiero compartirles algo. No sé si ya lo ven. No, porque todavía no tienes permiso para compartir, pero dame un segundito. Ahora sí. ¿Ya? Compartir, sí, por favor. Muy bien. Bueno, quiero comentarles que tenemos algunas actividades a realizar por varios socios del colegio. La primera actividad es la de formación de instructores, que está organizada por la psicóloga Olga, a que ustedes ya conocen, muy conocida por todos.
y nos está ofreciendo este curso taller virtual de formación de instructores para llevarse a cabo el 29 y 30 de marzo. Están todos los datos, se ha pasado este flyer ahí en los chats de todos para que ustedes conozcan. Si alguien está interesado, pueda participar también. También nos hizo llegar la licenciada María Julia González un tema de masterclass que va a hablar sobre las aplicaciones terapéuticas de mindfulness en el trauma psicológico. También está ahí dispuesto para el 31 de marzo del 2023, de las 9 a las 2 de la tarde, para que quien pueda estar interesado, participar en estos, pues se puedan contactar. Ahí están todos los datos y con muchísimo gusto a nuestros invitados externos también lo podemos compartir con ellos. Por otra parte, ya dejé de compartir, por otra parte, les comento también que quiero dar la bienvenida a un nuevo miembro, a dos nuevos miembros al colegio, a la psicóloga Claudia Judith Morales Galván, que se incorpora al colegio, y a Ixchela Mezcua también, que se incorpora al colegio. Seguimos trabajando para ir cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto, con el trabajo de todos ustedes. Les pido que se mantengan en contacto, nos compartan sus logros, los proyectos que tienen para promocionarlos con todos los socios. Lo que sí es importante comentarles también es que hoy es un día especial porque haremos la entrega de las certificaciones a los miembros del colegio que han logrado esta certificación importante como psicólogos. Y bueno, son la punta de lanza, 4 mujeres hicieron punta de lanza para que el resto del colegio siga avanzando en términos de esta tarea. Ese era mi mensaje para iniciar y esperemos que ya se haya incorporado Víctor, Ali. ¿Está con nosotros? Víctor desafortunadamente tuvo un problema con su internet, entonces vamos a tener que esperarlo unos minutos más, tal vez se vaya a conectar a las 7:30, Cristina, entonces sugiero que procedamos con lo que seguía en el orden del día que teníamos planeado. Lo que pasa es que nuestras invitadas probablemente no estén todavía. Ok. No a todas presentes. Me parece que Juan Carlos tenía también algunas información que dar, ¿no? Exactamente. No sé si Juan Carlos estás listo para darnos la información. Sí, buenas noches. Ahí estamos. Alice, ¿me podrías compartir también el permiso para... Ya debes de poder hacerlo, Juan Carlos. Permítanme tantito. Bueno, ¿me logran ver y escuchar? A ti sí, la presentación no. Mira, creo que ahorita tengo un problema en presentar. Me pide si no que reinicie el sistema, entonces voy a darle ahorita. Como quiera, voy a compartirles la información posteriormente. Pues antes que nada, hacemos la bienvenida pues a todos los asistentes y como parte de ello, también les hacemos la invitación a que se puedan incorporar los psicólogos que ya tengan su título y cédula profesional, que puedan hacer este proceso de integrarse a nuestro colegio. Como parte de esta cuestión de la colegiación, vas a tener unos beneficios de poder avalar lo que es nuestra experiencia profesional y poder conformar un grupo colaborativo con los profesionales que nos permita a nosotros la capacitación continua y pues bueno, trazar objetivos también globales y ahora ya nacionales, ¿sí? Con los cuales se persiguen la profesión. Entre ellos, el proceso de admisión, les comparto a ustedes que es primero preparar una documentación. Entre esa documentación solicitamos lo que es un RFC, INE, currículum vitae, 3 cartas de recomendación, carta compromiso, foto y lo que sería su título y su cédula, ¿verdad? Que sería principalmente con que tengamos esos requisitos serían oportunos. Después de ahí se les envía, se contactan, se envía un correo en la cual les hacemos llegar un cuestionario donde se les pide toda la información completa de su experiencia profesional para
ponerlos en lo que es una base de datos que se conforma un directorio. Asimismo, en esto, pues a nosotros nos permitiría tener toda la cuestión que avalaría toda su trayectoria, y con esto ahí también subirían esa información que tendrían que preparar. Se agenda una entrevista con su servidor o la licenciada Dalia Pérez, ya sea de manera en línea, virtual o presencial, como lo prefieran. Después de esto, posterior a una semana, más o menos, en el transcurso de una semana, se les da la resolución. Al haber verificado toda la documentación y toda la entrevista, se les da el fallo en la cuestión de si fueron aceptados o en su defecto, pues ahorita se les pediría o que no pudieran acceder en ese momento al colegio, y se les hace ver cuáles serían los puntos que se tendría que trabajar para tener una o otra oportunidades para que se puedan ingresar posteriormente. En esa resolución, después de haber sido aceptados, se les pide solamente un pago de inscripción y el pago de anualidad. Se contempla un pago de inscripción de 150 pesos y la anualidad de 600. Para posteriormente, pues ya se les ingresa a las vías de contacto de WhatsApp, que es uno de los medios por los cuales tenemos la comunicación constante. Esa sería en parte la invitación. Posteriormente, al final les presentamos nuevamente la infografía y se las hacemos llegar para aquellos que estén interesados. Asimismo, toda la información la podrán tener al alcance dentro de la página oficial de Facebook. Si no nos siguen todavía, pueden buscar Colegio de Psicología del Estado de Tamaulipas, le dan seguir y ahí se estará publicando toda la información que estamos compartiendo el día de hoy. Esa sería la invitación para con todos los asistentes que deseen incorporarse dentro del colegio. Bueno, también hoy les comparto, esto es en relación a los miembros, que afortunadamente como una de las tareas que teníamos pendientes era la gestión y la apertura de una cuenta bancaria, la cual el día de hoy ya se logró esa meta. Entonces, como saben, pues eso es un trámite realmente algo tardadito. Muchas gracias por las felicitaciones, Jenny, que también así me uní cuando ya me dieron la respuesta, que realmente fue algo muy, muy satisfactorio, que ya esto para fines necesitamos tener todo en regla y en orden, como ante la Secretaría de Hacienda, que es la que principalmente está regulando la cuestión de los ingresos a las asociaciones civiles, ¿no? Que también. Ese es un punto por lo cual se les hará dar a conocer la nueva cuenta, en la cual podrán hacer todos los miembros que ya pertenecen nada más para pagar su anualidad a esa nueva cuenta, aquellos que quedan pendientes, y los invitamos nuevamente a hacer ese pago para que podamos también gestionar las otras actividades. Ese sería otro de los puntos. Y bueno, mencionamos posteriormente que vamos a ir conformando nuestras comisiones de trabajo con los 12 ejes que nos propone la FENAPSIME a nivel nacional, que posteriormente les estaremos indicando. Ya varios se han ingresado, algunos. Tenía pendiente a estos miembros que ya estaban incorporados, todavía no proporcionamos información porque, como saben, nos fuimos a una asamblea nacional en la cual pues ya nos han delimitado pues ciertas actividades y vamos a trabajar en conjunto con esos ejes, que posteriormente les haremos llegar cuáles son los ejes o las actividades que tenemos que dar prioridad con respecto al mismo. Pero así, para que vayamos contemplando todos los miembros, también a qué comisión nos gustaría contribuir y aportar a partir de nuestras competencias y habilidades al servicio del colegio. Para mí es un gusto, de verdad, un honor compartir con ustedes esta noticia. Es una entrega virtual de su certificación profesional a 4 psicólogas, jóvenes todas, con un gran entusiasmo y con gran propósito, y no se rajaron, ahora sí que estuvieron al frente y
y con mucho entusiasmo y consiguiendo todo lo que necesitaban para poder lograr este propósito. Nos dan un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, pasan a la historia porque van a ser las primeras 4 mujeres certificadas en el colegio. Y bueno, agradezco también a todos los que son, los que estuvieron detrás de este proceso. Ellas son las que lo recibieron, pero detrás de ellas está un trabajo de más personas que ayudaron al logro de este propósito. Quiero empezar en este orden con la licenciada Ixchel Amezcua Zúñiga. Está por orden alfabético la entrega. Ixchel, este es tu certificación profesional de psicología. La otorga el consejo y el colegio. El Consejo de Certificación a nivel nacional y el colegio tiene un sello que te distingue y además pues es un gusto saber que estás en este grupo. Es una socia del colegio recién ingresada y además ya logró su certificación. Está con nosotros también y quiero felicitar a la psicóloga y máster en terapia familiar, Lilia Elizabeth Carreño Lomelí, que también recibió su certificación profesional en psicología. Muchísimas felicidades por ese esfuerzo. Estuvieron trabajando días, noches, estoy segura, con muchísimo entusiasmo y aquí está el resultado. Además, hoy es cumpleaños de Lili, entonces, pues dobles felicitaciones para ella. Está con nosotros también la doctora Lisbeth Cruz Rodríguez. Liz, aquí está también tu certificación profesional en psicología. Es un gusto saber que fuiste de las personas que armó fehacientemente y completamente todos los documentos que nos piden. Esto me recuerda para decirles a todos que hay que documentar todas nuestras actividades profesionales porque de esa manera nos certificamos. Y finalmente, a la licenciada Alicia Guzmán Enríquez. Alicia tuvo un papel protagónico en este proceso, no solamente porque logró su propia certificación, sino porque apoyó la certificación de las compañeras, abrió camino en todo este proceso, buscó asesorarse, armó los proyectos y finalmente es el resultado. Yo quiero pedirles a cada una de ellas que nos den unas palabras, que nos digan lo que significó para ustedes y de qué manera inviten a los demás a seguir sus pasos. Si quisiéramos empezar con Lili Carreño, que es la cumpleañera. A ver, Lili, no sé si a Lili le puedas dar. Ok. Acá ya desilencié. Oigan, no es mi cumpleaños, cumplí el 4 de marzo, pero bueno, estuve enferma y pospuse una invitación de mis amiguitas y entonces fue hoy. Así es que en eso me agarró en la mañana. Muchas buenas tardes a todos. Y bueno, yo escribí algo muy cortito para no perderme, porque bueno, uno empieza a hablar de su ejercicio profesional y entonces puede extenderse muchísimo. Para los que no me conocen, bueno, soy Lilia. Soy psicóloga desde hace 17 años. Gracias a Dios que pues elegí esta carrera que me encanta y le puse que la elegí cuando yo tenía 16. Hola, hola. Ya se escucha, ahora sí ya se ve. Ya se logra, ya se logra. Ay, oiga, justo está cayendo un aguacero en este instante acá en la Ciudad de México. Pero bueno, de manera muy rapidísima, estos 17 años, la verdad es que me he esforzado por ejercer la psicología de una manera fehaciente, o sea, con muchísimas ganas, con mucho entusiasmo, siempre como dispuesta a aprender. Y esto se los digo para mis compañeros que se quieren certificar. No conozco a todos los miembros del colegio. Sé que muchos de nosotros trabajamos haciendo lo mejor que podemos y esforzándonos. A los que son muy jovencitos, yo los invito a que estudien lo más que puedan,
que de verdad se preparen para hacer su ejercicio profesional de la mejor forma y sobre todo siempre como invirtiendo en lo principal que es el conocimiento. O bueno, por lo menos así ha sido para mí. Para los que ya tienen mucho tiempo ejerciendo, que no duden nunca de sus capacidades y de todo lo que han estado aprendiendo en estos años de ejercicio profesional, y los invito a certificarse prontamente. ¿Qué significa para mí tener la certificación? Simplemente que he estado haciendo las cosas bien. Simplemente que me he esforzado cada uno de los días como para hacer lo mejor que puedo y que de ahora en adelante lo tengo que hacer mejor por precisamente no por estar certificada y siempre poner en alto el nombre del colegio y sobre todo pues mi nombre, ¿no? Eso es lo que significa para mí, y lo que significó, pues bueno, fue como primero decir ahí voy, no pasa nada, si me certifico es ahora, y si no si no llega la certificación, tendría que llegar en unos 5 o 6 años más, en lo que estudio más cosas. Y la verdad es que, como les digo, siempre he estado como muy haciendo las cosas lo mejor que puedo. Dije, tiene que ser así, y así fue. Así es que todos hacemos lo mejor que podemos en nuestro ejercicio profesional. Los invito a no quedarse sin su certificación y los invito a confiar en el que el colegio los puede acompañar de una muy buena forma para hacerlo. Gracias a todos. Bonita noche. Aquí estoy. Muchas gracias, Lili. Muchas felicidades. Ixchel, ¿estás por ahí? ¿Puedes darle acceso a Ixchel de pueda hablar? Aquí estoy. Hola, pues buenas noches. Muchas gracias por invitarme en diciembre, ¿no? A pertenecer al colegio. La verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Que en este poquito tiempo, 3 meses de estar en el colegio, poder acceder a esa invitación, primero en estar en el colegio y después a certificarme. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, porque pues me han brindado una oportunidad muy bonita, ¿no? Que es certificarme. Quiero agradecer en especial a Alicia, ¿no? Que me ayudó muchísimo a armar todos los papeles, porque hace rato que me decía, hay que dar unas palabras. Yo recordaba que la primera persona que me llevó a hablar en público fuera de mi escuela, la primera persona que me llevó como después de titulada a hablar en un público diferente al escolar, fue Alicia en el hospital. Y entonces hoy lo recordaba con mucho cariño, y pues es la verdad un honor y que sea esta psicóloga tan buena lo que me haya marcado camino, pues. Y pues estoy muy contenta por la certificación, primero que nada, por estar en el colegio, porque se hayan dado las cosas como de mucho estrés, pero muy rápido, muy bonito. Parecía que no se podía, pero al final se logró en las últimas horas, mandando los últimos papeles, los últimos pagos, y que fue un estrés bastante significativo, pero también bastante manejable, ¿no? Y que hoy está rindiendo frutos, y estoy muy contenta, ¿no? Como pertenecer al colegio aquí en Tampico, hacerlo así de manera virtual me pone muy feliz, como después de 12 años de estar fuera de Tampico y estando ahora aquí en Mérida, que de alguna forma pueda regresar a casa desde este lugar, ¿no? Y de la mano de tantos profesionales que veo hoy conectados, y muchas caras conocidas, otras no tantos, y que espero que nos vayamos conociendo, y extenderles la invitación a que a todos los que deseen certificarse, con todo gusto, con todo el cariño y con todo mi esfuerzo, puedo apoyarles de la mejor manera, así como lo hizo la maestra Mercedes un domingo en la mañana, a revisar papeles. También agradecerle, ¿no?, su tiempo, su esfuerzo, y que estoy en la disposición de quien quiera hacerlo, puede contar conmigo para hacerlo, que pareciera difícil, sí es estresante, pero no es tanto. Les invito también a que guarden todos sus papelitos, los digitalicen todos, porque eso va a ir abonando a que sea mucho más fácil sus certificaciones. Muchas gracias por el apoyo y por este momento. Muy amables. Muchas gracias, Ixchel. Encantada.
Liz, queremos escuchar unas palabras tuyas. Buenas noches, ¿cómo están? Pues Gusto. yo feliz de poder compartir con ustedes. Ha sido muy difícil en estos últimos tiempos reunirme con ustedes, ya sea presencial o de manera virtual, pero me da mucho gusto ver que el número es pues importante, el número de participantes, y que pueden atestiguar, ¿verdad?, todo el trabajo que ustedes como presidenta y expresidentas del colegio han hecho, y mi reconocimiento y mi agradecimiento muy profundo para quienes reactivaron el colegio, porque pues afortunadamente esta reactivación nos ha permitido certificarnos, ¿no? Y va a permitir que mucha gente más se certifique. Entonces también mi reconocimiento, porque desde que se reactivó el colegio hicieron todo lo necesario para que hoy Cristina pueda ayudarnos a este proceso de certificación. Ha sido un proceso de varios años, de no sé, 3, 4, quizás, no recuerdo cuánto tiempo tiene que se reactivó el colegio, sé que fue antes de la pandemia, ¿verdad? Pero que mi objetivo de pertenecer a un colegio de psicólogos desde que inicié mis actividades profesionales ha sido el que reconozco el respaldo que el colegio da a los colegiados, y la certificación asimismo pues avala que los estudios que tenemos y el ejercicio que hacemos pues es ético, y para mí siempre ha sido muy importante que los usuarios tengan pues alguna manera de garantizar que lo que se les ofrece es con bases científicas, de calidad, que hay preparación. Y pues para eso decidí realizar este proceso. Yo la verdad creí que iba a ser mucha más gente la que se iba a certificar, pero luego entendí por qué no, ¿verdad? Porque si es, el trabajo no es tanto, francamente, pero requiere tiempo. Con esta vida que llevamos en la actualidad, pues lo que menos tenemos es tiempo libre, ¿verdad? Entonces, francamente, tener los documentos que se nos piden, pues ahí están, ¿verdad? Tenemos esos documentos. La cuestión es lo laborioso que puede ser digitalizar, pero pues yo sí los exhorto porque es una manera es la mejor manera de garantizarles a los usuarios de nuestros servicios que somos personas preparadas y que tenemos los fundamentos para otorgar el servicio que decimos que damos. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Leti, Jenny, Alicia, y a Mercedes, quien ya tenía el gusto de conocer por su trabajo en el colegio hermano, ¿verdad?, de acá del sur de Tamaulipas. Entonces, pues muchísimas gracias a todos quienes hicieron pues todo lo necesario para que este logro del colegio, entiendo yo, para mí es un logro para el colegio y además de lo personal, ¿verdad? Porque pues es una manera de proyectar lo que estamos haciendo como colectivo. Y pues muchísimas felicidades a todo el colegio y a mis compañeras que lograron su certificación. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti por el esfuerzo. Vamos a darle la palabra a Alicia. Por favor, Alicia, queremos escucharte. Hola, buenas noches a todos. Les quiero comentar que esto que se acaba de concretar, esta meta de la certificación, fue una visión que yo tuve desde hace 10 años, de pertenecer a otra instancia nacional y de seguir un proceso que nos llevara a una certificación. Gracias a Dios se pudo lograr ahora. Por otra parte, me honro en pertenecer al eje 4 de certificación profesional, y un principio didáctico muy importante dice que hay que aprender haciendo. Por eso fue que me animé a participar, y una de las cosas que me dejó muy claro este proceso fue que pude observar toda mi experiencia de lo que he elaborado como psicóloga, aparte de otra profesión, de cómo uní esas dos carreras para tratar de ser mejor persona
Entonces me quedo con esa satisfacción de observar mi propio proceso y y de que muchas cosas las hice por ser de una manera pues mejor. Quiero agradecer el apoyo porque me sentí muy cobijada por la presidenta del colegio en resolver muchas situaciones, la maestra Cristina, por la maestra Mercedes Urbina y por la maestra María Elena Valverde. La verdad me sentí muy cobijada por ellas para seguir este proceso. Creo que ya me quedó un poquito más claro, ¿verdad? Lo que hay que hacer, y también que tenemos que tener la cultura de guardar los documentos, la cultura de hacer un servicio hacia los demás sin costo alguno, entre otras cosas. Y pues esperamos que sigamos creciendo en todo esto y tengamos las metas con más índices de participación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alicia. El reconocimiento para ti, para todo tu esfuerzo, para todo tu trabajo. Creo que todo el colegio reconoce esa visión que tuviste desde el principio y que ahora hemos abrazado muchos y que seguiremos abrazando por el bien de la profesión, por el bien de la psicología. Eso es finalmente lo que nos mantiene unidos, estar trabajando a favor de nuestra propia disciplina y sobre todo de honrar nuestro trabajo. Dejo la presentación a cargo de la maestra Alicia Fernández para continuar con el orden del día. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Víctor, buenas noches. Sí, te escuchamos. Oye, Buenas noches, aquí batallando. Ok. Alicia. Oigan, perdón, tenía media hora dando la presentación de Víctor y mejor dicho, tenía el audio cerrado, perdónenme. Aquí a todos nos pasan cosas en esta sesión. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Víctor ya está aquí con nosotros, afortunadamente. Entonces voy a hacer la presentación, aunque ya pues todos lo conocemos. Voy a presentar un poco de su trayectoria. Él es licenciado en psicología, tiene la especialidad en terapia familiar y terapia breve por el Centro de Atención Psicológica a la Familia CAPAF. También hizo la maestría en terapia familiar en la UNE. Es doctorante en terapia familiar y de pareja por el IREFAM de Chihuahua. Hizo un diplomado internacional en terapia breve y familiar por CEPAF. Y también un diplomado en psicoterapia de pareja por la Universidad de las Flores en Santiago de Chile. Asimismo, está certificado en terapia de pareja centrada en emociones y es docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también del Instituto Ejeiro. Tiene más de 20 años de experiencia ofreciendo terapia familiar y de pareja y bueno, estamos muy contentos que el día de hoy nos va a ofrecer una charla sobre la terapia centrada en soluciones, principios breves. Y bueno, Víctor, me parece que ya puedes... No, tengo que darte el mando para que puedas mover tu presentación, ¿cierto? Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas muy bien y no se escucha ningún ruido. No te vemos tan bien, pero no te preocupes. Sí, hombre, una disculpa porque, bueno, a la hora de la hora suceden imprevistos y estoy aquí desde un ciber para compartirles con ustedes pues un poco sobre los principios de la terapia breve centrada en soluciones. Que me van a disculpar todo el ruido que hay, pero la intención era no dejar de compartir. Bueno, lo primero que yo... ¿Sí, Alicia? No, todo bien, no se escucha tanto ruido, no te preocupes. Nada más, ya tienes el mando para que puedas mover tu presentación. Gracias. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir sobre la terapia, la terapia breve, primero que me gustaría sería hacer como una aclaración, porque de pronto la idea que tenemos sobre la terapia breve es que es breve, que la parte importante de la terapia es que es breve en tiempo, pero me gusta empezar aclarando que la terapia breve centrada en soluciones no es breve en términos de tiempo, sino en la forma en la particular en la que aborda los problemas. En ese sentido es en el que es breve, no vamos al pasado, no vamos al origen del problema, abreviamos lo que hacemos, lo iré hablando un poco más adelante,
Pero en ese sentido, la terapia breve es breve. Por lo tanto, la brevedad del proceso, o lo breve del proceso, en realidad se convierte en una consecuencia y no en el objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos terapia breve centrada en soluciones, el objetivo no es que tengamos pocas sesiones. Ese no es el objetivo. Ese va a ser una consecuencia. El objetivo que nosotros tenemos en la terapia breve es la forma en la que trabajamos, en dónde está focalizado nuestro trabajo. Eso es lo que hace la diferencia y por consiguiente, repito, entonces el tiempo va a ser un resultado. Por supuesto que si yo no voy al pasado, que si yo no estoy tan entretenido en el origen de los problemas, cómo ocurre el problema, pues claro, eso reduce el número de sesiones porque estoy enfocado hacia la solución y no hacia el problema. Esto no quiere decir que la terapia entonces sea una terapia por encimita, que sea una terapia que no aborde de fondo. Lo hace, pero lo hace en una dirección totalmente diferente a la que la terapia habitualmente lo hace. Bueno, así simplemente diciendo rápido cómo es que inicia. La terapia centrada en la solución fue originalmente desarrollada por De Shazer e hizo Kimber, su esposa, a finales de los 70. Recordemos que la terapia familiar, su auge es en los 60, y ya estaban en el auge de la terapia familiar cuando de pronto pues empiezan a tomar estas escuelas, el MRI empieza a tomar rumbos diferentes, aparece la terapia centrada en el problema, y sucede, en realidad, el MRI estaba enfocado en interrumpir las pautas interaccionales que existían en los problemas de las personas. En cambio, el Centro de Terapia Familiar Breve, tomó un rumbo diferente hacia pensar que la familia tenía la solución y no los terapeutas. Entonces, la verdad es que el salto fue fortuito. Realmente me gusta platicar esto porque es una anécdota que escuché de mano de uno de los que estaban en ese lugar, que en realidad este brinco que hay de ver el problema a ver la solución fue una cosa de casualidad. Les platico el chisme. Platican que estaban en cámara de Gesell con una mamá y su hija, una adolescente, con muchos problemas, y que la mamá, pues como muchos de los papás de pronto que se quedan, ustedes los han escuchado una y otra vez, ¿no? Varados en contarnos sobre el problema, sobre lo mal que está nuestro hijo, ¿ok? ¿Les ha pasado? Nada más me pasa a mí. A todos. Entonces, pero esto es normal, porque la gente cree que la forma de que tú des una solución es que ellos te cuenten el problema. O sea, la inercia del paciente es, si mi terapeuta sabe mucho sobre el problema, sabrá mucho sobre la solución. El problema es que nos quedamos estancados en ese discurso del problema. Miren lo que pasa. En una sesión nos cuentan el problema, intentamos dar una solución. En la siguiente sesión hablamos de lo que pasó, pero aparece un nuevo problema. Sí, ya hace la tarea psicólogo, pero no sabe cuántas veces le tengo que decir. Ya la hace, pero no sabe cuántas veces le tengo que decir. Y ahora trabajamos en que se le tiene que decir muchas veces y siempre estamos en el problema. Una y otra vez, varados en el problema. ¿Okay? Medio acariciamos el tema de las soluciones, pero el paciente nos arrastra a los problemas. Entonces, en el 82, les decía, estaban con esta familia, y la señora daba y daba vueltas, pero es que ella, y entonces ya no hallaban cómo terminar esa sesión, tal cual, dicen los que estaban ahí. Y nos ha pasado a todos, ¿no? Que estás así y no sabes cómo sacar al paciente de este discurso. Y entonces, una de las terapeutas se le ocurre simplemente, fíjense bien, nada más para salir del paso, se le ocurre decirle, le dice al equipo, oigan, ¿por qué no le pedimos que la próxima vez traigan una lista de lo que no quieren que cambie? En lugar de estar hablando de lo que queremos que cambie y que no avanza, pues vamos a hacer otra cosa diferente. ¿Por qué no les pedimos mejor que nos traigan una lista de las cosas que no quieren que cambie?
que están tan bien que así se tienen que quedar. La verdad es que, repito, solo fue un acto pues para salvarse, pero lo que sucedió a la siguiente sesión fue algo mágico. La pareja, la mamá y la hija llegaron y la mamá no paraba de hablar de los extraordinarios cambios que había tenido su hija a lo largo de ese tiempo. ¿Por qué dio resultado? Entonces esto dio lugar a que empezaran a hacer investigación sobre por qué dio resultado esta tarea y no todo lo que intentamos antes. Entonces se dieron cuenta que cuando las personas, cuando el terapeuta redirige la mirada hacia la solución y hacia el cambio, entonces esos cambios se pueden convertir en soluciones. ¿Por qué? Porque ahora la siguiente pregunta fue, ¿cómo le hizo? ¿Qué hizo usted diferente? ¿Cómo hizo para que este cambio ocurriera? Porque el cambio no fue casualidad. Entonces, a partir de ahí empiezan ellos un cambio en su epistemología y en su visión de las cosas. Ahora sí que rápidamente quisiera decirles, esto es a grandes rasgos cómo es que inicia la terapia breve centrada en soluciones. Y ahora voy a hablarles un poquito sobre algunos de los principios básicos que rigen el trabajo centrado en la solución. Como mencioné, las conversaciones se centran en la solución y no en el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a detener en este modelo, no nos detenemos a ¿y qué hace usted cuando él hace esto? Y después, ¿cómo responde usted? ¿Y desde cuándo están esas preguntas en este modelo? No son muy usadas. Más bien, en donde ponemos énfasis es en los escenarios preferidos de los pacientes o de los clientes que más tarde se van a convertir en las metas terapéuticas. Fíjense, es curioso que las personas vienen para generar un cambio en sus vidas. Todos los clientes que vienen a nosotros vienen para generar un cambio. Pero no creamos, paradójicamente, nunca creamos conversaciones sobre esa vida ya sin el problema. Así que el modelo lo que hace es crear conversaciones sobre ese momento en el que el problema ya no va a estar presente. Por ejemplo, no sé, solo voy a mencionar porque te tengo aquí enfrente, Dalia Reséndez. Imagínate que Dalia Reséndez es mi paciente, mi clienta, y Dalia me dice, es que vengo porque estoy muy deprimida. En lugar de hablar en este modelo, en lugar de poner el énfasis en cómo está deprimida y cómo se pone deprimida, ponemos el énfasis en cómo sería su vida ya sin la tristeza, sin la depresión. Que Dalia empiece a hacer una narrativa sobre qué cosas serían diferentes a su alrededor ahora que la tristeza ya no la atrape como la atrapa hasta ahora. Y en eso giraría la conversación. Dalia, ¿qué sería diferente? ¿En dónde notarías el primer cambio? ¿Cómo sabrías? Inclusive la terapia empieza con una pregunta muy fuerte, como decirle, Dalia, ¿qué necesitaría pasar en tu vida para que tú dejes de venir a la terapia? ¿Ven? Esa pregunta avienta hacia el futuro y no hacia el pasado del problema. Entonces, en el modelo centrado en soluciones, trabajamos hacia el futuro, haciendo preguntas de este tipo. ¿Cómo será diferente tu vida? Estas conversaciones terapéuticas se convierten en una co-construcción, es decir, yo no diagnostico, tampoco las cosas son como tú las ves, sino lo que hacemos es co-construir estas conversaciones de manera que el modelo reconoce las capacidades que tiene el cliente para resolver sus problemas. Al identificar los cambios y al identificar, ampliar los cambios, las excepciones al problema, cuando el problema no está, son excepciones. Entonces, ahí descubrimos las soluciones. En lugar de nosotros plantear soluciones, lo que hacemos es qué ha sido diferente en los últimos días
con Dalia, en donde la tristeza no se ha presentado, y rastrear qué fue lo que hizo diferente para que eso no ocurriera. Miren, en la terapia breve nosotros pensamos que si bien el problema tiene una influencia sobre la persona, también creemos que la persona en ocasiones tiene influencia sobre el problema. Por ejemplo, a lo mejor la paciente diría, pues yo estaba muy triste, pero pues con todo y eso me paré porque dije, bueno, pues de todos modos, todo sigue igual, mejor me pongo de pie y me pongo a hacer algo. ¿Okay? Ahí la persona tuvo una influencia sobre el problema. Pero las personas no lo logran ver porque están abrumadas. Entonces lo que hacemos es ayudarles a poder ver cuándo hay un cambio y cuándo hay una excepción y qué hay ahí. De manera que nosotros podemos rescatar esos recursos y esas habilidades porque las personas ya han logrado resolver problemas similares en el pasado. Hay una anécdota en donde una mujer le cuenta a O'Hanlon, uno de los ponentes de este modelo, que tiene muchos problemas con su esposo. Y él le pregunta, ¿en qué eres muy buena? Que la gente te lo reconoce. Y ella dice, no, eso es fácil. Yo soy domadora de caballos. Entonces él le dice, a ver, háblame de tu técnica para domar caballos. Y él le dice su técnica. Él le dice, si tu esposo fuera un caballo, ¿cómo aplicarías ese mismo método? Y ella dice, ok, sería paciente, no haría movimientos bruscos para que no le diera miedo, para que no se asustara, sería más delicada. Y entonces las personas tienen recursos que pueden traspasar a otros problemas en el presente. El lenguaje en este modelo es importantísimo, no solamente en el tema de las preguntas, sino es vital en toda la construcción de nuevas realidades. Un ejemplo, cuando hablamos del problema, nos referimos siempre en pasado. ¿Por qué? Porque el problema está en el pasado, no en el presente. Lo que nosotros hacemos con esta dialéctica es que le ayudamos a tener una percepción, una visión diferente sobre su problema. Porque las personas hablan del problema en tiempo presente y como siempre hubieran estado presentes. Y como si siempre fueran a estar presentes. Como lo perciben así, así lo viven. Y así se comportan y así se relacionan. Pero nosotros tenemos mucho cuidado de todo el tiempo. Cuando nos referimos al problema, hablamos del problema en tiempo pasado, pero además hacemos una segunda cosa. Hacemos un parteaguas. Por ejemplo, yo le diría a una paciente que está teniendo síntomas de depresión, esta tristeza que tú tenías pasado hasta ahora, y sí, continúo con mi pregunta, pero ahí hice 3 cosas. Despatologicé, porque entonces hablamos de la tristeza, externalicé, que le abrazaba, pasado, pero además abrimos posibilidades cuando le decimos que hasta ahora ha ocurrido. No estamos mintiendo, porque eso ha ocurrido hasta ahora. No podemos decir que sigue ocurriendo o que seguirá ocurriendo porque eso no lo sabemos. Abrimos la posibilidad de una solución con el lenguaje. Entonces por eso les decía que es breve, porque nosotros en una sola oración vamos haciendo varias cosas, usando el lenguaje de manera casi perfecta dentro de este modelo, para poder hacer varias cosas. Construimos oraciones bien elaboradas, que toda la oración tenga elementos para que todos los elementos sean útiles. Y en ese sentido es que se abrevia la sesión. Entonces, cuando hablamos del problema, nosotros hablamos en tiempo pasado. Ya entré a la reunión, por favor. Hablamos en tiempo pasado, hablamos diciendo que hasta ahora, es decir, abriendo posibilidades. Cuando hablamos sobre las soluciones hablamos en el futuro,
hacemos preguntas y oraciones presuposicionales. ¿Qué quiere decir la presuposición? Que nosotros presuponemos el cambio. Por ejemplo, yo no le diría a mi paciente, oye, ¿tú crees que estarías haciendo más cosas si ya no estarías triste? Si ya no estuvieras triste. Ahí no estoy presuponiendo nada. Le estoy preguntando si haría más cosas. ¿Qué cosas haría si ya no estuviera triste? Pero no estoy presuponiendo que va a cambiar. Solo estoy haciendo una pregunta hipotética. Pero centrado en la solución, diría, Víctor, ahora que tú estés menos triste, ¿qué estarás haciendo diferente? Es decir, presupongo el cambio y lo único que quiero saber es qué estarás haciendo diferente ahora que el cambio ocurra. Y eso va a estar todo el tiempo en nuestra conversación. Víctor, ahora que la tristeza ya no te atrape como hasta ahora te ha atrapado, ¿qué va a ser lo diferente que está ocurriendo, que estará ocurriendo en tu vida? Entonces esas son preguntas y oraciones presuposicionales. Entonces de esa manera nosotros cuidamos de esta y varias de otras maneras, nosotros cuidamos el lenguaje. Procuramos, por ejemplo, normalizar, despatologizar, cuando las personas piensan y experimentan el problema como si solo ellas las vivieran de esa manera, como si eso estuviera mal, pero cuando uno les ayuda durante la conversación, construye narrativas en donde ellos pueden experimentar a través de mi narrativa, que es natural, estas emociones que está viviendo, que no es el único que las tiene, que utilizamos términos más llevaderos, que reencuadramos algunas de las ideas fijas que le están dando problema. Entonces, a través del lenguaje es que nosotros podemos hacer una diferencia desde este modelo. Bueno, De Shazer planteaba 8 puntos muy sencillos, realmente muy sencillos. Cabe decir que De Shazer no era psicólogo, ¿saben? De Shazer se había titulado de artes, él estudió arte, y ya saben, en Estados Unidos pueden estudiar después una maestría que tenga que ver. En este caso, él estudió una maestría ya en trabajo social, ni siquiera en psicología, en trabajo social. Entonces él decía que no le gustaba, en las entrevistas que hay todavía por ahí, él decía que no le gustaba la literatura sobre la psicología porque era muy determinista de pronto sobre la condición de las personas, o no le gustaba porque decía que planteaban una sola cosa, una sola forma de ver las cosas, y él creía, y que además planteaban como también las soluciones, y él decía que él no puede ser el experto, que las personas son las expertas. Entonces quisiera terminar platicándoles rápidamente 8 puntitos que él planteaba muy sencillo. Así que él se decía, lo primero que él se decía es que si algo fue útil en el pasado para resolver un problema, puede seguir siendo útil. ¿Okay? Entonces, las personas han resuelto sus problemas, algo fue útil en el pasado y puede volverlo a hacer. Lo importante es rastrearlo. Así que en la terapia, si vamos al pasado, si exploramos el pasado del paciente, pero no el problema. Lo que exploramos es cómo resolvió el problema en el pasado para ayudar a que eso pueda evocar esos recursos a través de esta narrativa. También dice que si algo ya no está funcionando, hay que hacer algo diferente. Entonces, puede ser que las personas estén haciendo en el momento algo que antes dio resultado, que fue útil en un contexto, en un momento, bajo una circunstancia en particular, pero que hoy ya no está siendo útil. Entonces, cuando nosotros lo identificamos como tal, entonces habría que hacer algo totalmente diferente.
Decía finalmente como un modelo también sistémico, planteaba que pequeñas diferencias o pequeñas acciones construyen grandes cambios. O'Hanlon decía, dice, todavía está vivo, que si las personas logramos hacer pequeñas cosas, pequeñas pero constantes, eso será suficiente para poder encontrar cambios. Entonces, a veces nosotros pedimos que las personas hagan cambios, o las personas creen que para solucionar hay que hacer cambios radicales, pero nosotros creemos todo lo contrario. Creemos que si las personas empiezan a hacer una pequeña cosa diferente, pequeña pero diferente y constante, puede ser de gran ayuda. Pequeños cambios entonces pueden provocar grandes cambios. Un principio con el que a mí me gusta trabajar mucho es que la solución no se relaciona necesariamente siempre con el problema. Un ejemplo. Y aquí quisiera escucharlas, a ver. Yo creo que todas van a coincidir aquí. Cuando queremos bajar de peso, imagínense, hagan un mapa mental y pongan un círculo en medio de un pizarrón. Y ahí en el círculo pongan sobrepeso. Y luego visualicen como aros alrededor. Entonces, a ver, cuando una persona quiere bajar de peso, ¿cuáles son las soluciones inmediatas que da para el problema del sobrepeso? ¿Cuáles son las primeras que hacemos? Todos las hemos hecho. Dejar de comer o hacer ejercicio. Exacto, gracias, maestra. Las dos primeras cosas que todo el mundo hacemos, ¿verdad? Ponerte la dieta más extrema e intentar matarte en el gimnasio. Esas soluciones están muy cerca del problema, ¿ya? ¿Y qué es lo que siempre ocurre cuando hacemos eso? ¿Ya? Rompes la dieta y te comes, vuelves a lo que comías más lo que dejaste de comer, ¿no? Si me comía una torta diaria, pues ahora me como todas las que no me comí, ¿no? Y dejó el gimnasio. Pero ¿qué pasaría si las personas, en lugar de hacer eso, empezaran a hacer cambios en esferas más alejadas del problema? Por ejemplo, cambiar de hábitos, lugares a los que visito, cambios diferentes, cambios más accesibles, gradualmente irán acercándose. Yo tenía una persona en proceso de duelo y de hecho me llevaron a la casa porque la persona ya no salía de su cuarto y yo llegué a su cuarto, donde estaba una persona ya de la tercera edad, y llegué y me acerqué y le dije, estuvimos platicando por un momento, ella ya no comía, ya no se paraba, ya no. Y entonces yo noté que frente a ella había un cuadro con un paisaje. Le dije, señora, de este cuarto, ¿qué cosas usted podría mover, cambiar? Y dijo, ese cuadro, porque en realidad nunca me ha gustado ese cuadro. ¿Qué le parece si lo cambiamos de lugar? Porque ese cuadro, en las esferas más lejanas, está relacionado con su depresión. ¿Por qué? Porque cada vez que ella se levanta es ese cuadro que ve. Ese cuadro forma parte de su contexto. Entonces, en la medida en la que ella pueda empezar a hacer modificaciones en lo que es posible, por ahora, un cambio abrirá otro cambio. Entonces ella, delante de mí, modificó el cuadro. Y 2 semanas después, cuando yo regresé a verla, ya no me recibió en su cuarto, me recibió en su sala. Por sí sola había hecho otros cambios más accesibles para ella y poco a poco ya empezó a salir. Entonces, nosotros podemos encontrar soluciones en áreas, no necesariamente en cosas relacionadas con el problema. Decía hace un momento sobre el lenguaje. El lenguaje, aquí decía Isaac, lo decía de una manera diferente. Él decía que el tipo de lenguaje que necesitamos para desarrollar una solución no es el mismo que utilizamos para describir un problema.
Por eso cuando aquí hablamos del problema, hablamos del pasado, y cuando hablamos de soluciones, hablamos dando por sentado que el cambio va a ocurrir, porque así se construyen las soluciones. Los problemas no ocurren todo el tiempo, aunque las personas tienen la percepción de que su problema ha sido constante. Por ejemplo, tenía una pareja donde ella decía, es que mi esposo nunca ha sido amoroso conmigo. Entonces, ella tiene una construcción y a partir de eso, una relación en donde él nunca ha podido ser amoroso. Pero eso no es posible, porque los problemas no ocurren todo el tiempo. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cómo fue que se casó? ¿Cómo fue? Yo volteo y le digo a él, oiga, ¿y cómo fue que la convenció para que se casara con usted? Si usted es una papa enterrada, como dice su esposa. Pues ella decía, es una papa enterrada, emocionalmente hablando. Entonces yo le decía, ¿cómo la convenciste? Y entonces ella dice, ah, bueno, en un principio sí era. ¿Ok? Entonces, ya esa simple diferencia va haciendo un problema más manejable. Y entonces, en lugar de abordar qué sucedió que dejó de ser amoroso, es cómo lo que hacían para que pudiera ser amoroso. En lugar de atorarnos en qué pasó y luego ir hacia la solución, nosotros decimos cómo lograba ser amoroso en aquel entonces. ¿Qué era diferente de lo que es hoy? Para traer eso, replicar eso del pasado en este momento. Las soluciones vienen siempre del cliente. Y bueno, para terminar, estos futuros entonces son co-creados. Estos escenarios preferidos son co-creados. Lo que hacemos constantemente es, en una primera sesión, es identificar cuál es ese escenario preferido y ponerlo con mucha claridad. Por ejemplo, si yo a una de ustedes le dijera, ¿saben qué? No sé, le diría, aquí veo a mi amiga Clara, le diría a mi amiga Clara, Clara, por haber entrado a mi conferencia, te ganaste un viaje, córrele a hacer tu maleta, córrele porque te vas de viaje. Entonces, ella tendría que saber, ¿qué tendría que saber? A ver, Clara, para echarle a tu maleta, ¿qué tendrías que saber? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde van? El destino, ¿ah? ¿Sale? Pero si yo le digo, nos vamos a la playa. ¿Cuál playa? A lo mejor está bien emocionada y yo la voy a llevar a Miramar. ¿Ah? Pero si le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir allá, no sé, Miami, ¿verdad? Ah, bueno, además tengo que hacer pasaporte. ¿Ok? Pero además le preguntaría, ahora imaginemos que te doy una dirección para que vayas a un lugar. ¿Han viajado en carretera? ¿Verdad que se siente horrible cuando vas a la carretera y no ves ningún letrero? Pero cuando ves que te dijeron, vas a ver, hay un árbol, y ya de ese árbol ya estás a media hora de llegar. Esto te da tranquilidad. Entonces lo que hacemos nosotros con los pacientes es co-crear esas realidades. Le decimos a un paciente, fíjense bien, una pregunta elemental en el modelo es, yo hago dos preguntas. ¿Qué necesita pasar para que tú dejes de venir a la terapia? Nos vamos a eso. Construimos a partir de eso. Dos, ¿qué sería lo primero que estará sucediendo? Presuponemos el cambio, que te hará sentir que vas por buen camino. ¿Qué será lo primero que vas a ver que te va a decir voy por buen camino? Entonces la persona va a decir, me estaría levantando más temprano. ¿El cargado? Por ejemplo, eso me va a dar la señal de que voy bien. Entonces, cuando la persona se levanta más temprano, entonces ese cambio le va a generar un nuevo cambio. Ahora, fíjense algo que yo he descubierto en estos 20 años de trabajar con el modelo. Yo decía, ¿por qué funciona? Y empezaba a buscar neurociencias que me explicara por qué funciona algo
que parece tan sencillo, muy fácil. No sé si aquí alguien ha probado algún de esos platillos exóticos, armadillo, iguana, serpiente. ¿Sí? ¿Sí, maestra? ¿Qué ha comido? A ver. Víbora, víbora. Víbora. Y la primera vez que comió víbora, ¿a qué sabe la víbora? Ah, como a pollo, como a cuellito de pollo, así igualito. Fíjense, gracias, maestra. Fíjense lo que hace el cerebro. Cuando probamos algo diferente, el cerebro lo que hace es buscar una coincidencia, porque todavía no reconoce el sabor de decir, esto es armadillo, esto es serpiente. Lo que hace el cerebro es buscar un referente, ¿ok? Automáticamente el cerebro siempre va a decir, esto me suena a, esto me sabe a, esto me parece a. Busca un referente, no se inventa cosas. Así que cuando nosotros le digamos a una persona que va a ser diferente, ¿qué creen? La persona no se va a inventar nada. El cerebro no es capaz de eso. El cerebro va a recurrir a cosas que están ocurriendo, pero que no logra ver porque está abrumado. ¿Ok? Entonces, cuando la persona diga, yo a lo mejor me levantaría cantando, a lo mejor me levantaría y iría inmediatamente a maquillarme. Lo dice porque eso es algo que ya ha ocurrido. No se inventa nada. ¿Ok? Entonces, las probabilidades de que ocurra son altísimas porque es algo que ya tiene. Es más, es algo que ya está sucediendo. Cuando yo pregunto esto en parejas, ellos dicen, por ejemplo, creo que ya no estaríamos peleando tanto, diría una pareja. Pero como dijimos en el principio anterior, el problema no siempre está presente. ¿Ok? No siempre ocurre. Entonces, cuando ellos dicen, creo que no estaríamos peleando, en realidad nos va a decir algo que ya está ocurriendo, que no siempre pelean, pero que no lo ven. Así que cuando se programen y ahora que lo vean, van a decir, wow, estoy cambiando, y ese cambio va a generar un cambio, otro cambio. ¿Ok? Por ejemplo, me han preguntado si el modelo es aplicable para niños. Por supuesto. Es más, los niños son menos complicados porque los niños van más a las soluciones que al problema. Los adultos somos más, tenemos una tendencia más a querer hablar del problema que de la solución. Pero además hay una cosa más importante todavía, que las nuevas generaciones, las generaciones a las que veo aquí el grupo de mi amiga Clara, saludos allá al grupo. Qué bueno que están aquí. Amiga, ¿son alumnos? ¿Sí? Ok. Bien, qué gusto, de verdad. Qué grato verles. Las generaciones a las que ustedes, chicos, van a estar dirigidos son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que están en un mundo donde todo se resuelve rápido. Donde todo es inmediato. Entonces, justamente estas generaciones requieren modelos en donde sea mucho más efectivo, modelos en donde quede más claro lo que quiero y cómo lo puedo lograr, porque esa es la tendencia. Entonces, cuando yo trabajo con niños, con este modelo, son fabulosos cuando trabajamos con el modelo porque no se enredan tanto en los problemas. Son menos complejos. Por ejemplo, yo a los niños, a los adolescentes, les digo, imagina que, en una primera pregunta les digo, imagínate que tienes la varita mágica de Harry Potter. ¿Qué sería eso que tú cambiarías, que no te gusta y que tú cambiarías? ¿O qué es eso que te gustaría que estuviera y que no está en este momento, pero que con la varita lo podrías aparecer? Los niños son fabulosos describiendo esas respuestas. Porque entonces hablan de lo que quisieran que ocurriera y lo que hacemos es acompañarlos a que ellos puedan ponerlo en detalle. Una vez que hemos construido esos escenarios preferidos, entonces podemos hablar
de cómo ha ocurrido en el pasado, cómo lo ha hecho en el pasado, cómo puede hacerlo ahora, qué puede hacer diferente para que eso ocurra. Y en las siguientes sesiones lo que hacemos es identificar el cambio y hablar del cambio. Es paradójico que decía que las personas vengan a querer cambiar, pero nunca hablamos sobre cómo sería ese cambio. Este es de México, querido, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, esto es un poco sobre el modelo. Para mí ha sido un modelo que me gustó mucho trabajar porque también creo que los modelos también tienen que ver con nosotros. El modelo centrado en soluciones no solamente es un modelo, no solamente es un enfoque, sino también es una filosofía. De manera que yo intento en mi vida cotidiana ver las soluciones y no el problema. Que en lo cotidiano puedo ver qué podría ser diferente para que las cosas ocurrieran, en lugar de detenerme tanto en meditar por qué pasó lo que pasó. Ahora mismo, pues se presentó, ¿no? Tenía que conectarme, no me podía conectar, pero habría que resolver. Y entonces, pues no saben ustedes todo lo que tuve que hacer para poder estar y no faltar a esta charla con ustedes. Y les agradezco su paciencia, pero entonces el modelo centrado en solución tiene esta filosofía de a menudo no es muy necesario saber tanto sobre la queja. Te permite mucha creatividad, te permite creer en las personas. Estas conversaciones hacen que las personas, lo que nosotros hacemos es ayudarles a confiar en que nosotros vamos a ayudarles a ellos a confiar en sí mismos. Ese es el trabajo. Quisiera terminar con una frase de Jay Haley que dice que la terapia tiene que ser cortada a la medida de los pacientes y no los pacientes a la medida de la terapia. A veces en la universidad cuando hablo sobre, tengo que dar las materias que me dan, y entonces a veces hablando de psicopatología les digo, ¿se dan cuenta cómo a veces un paciente no encaja en el libro? O un paciente no encaja en las pruebas proyectivas, pero lo que hacemos es encajarlo, ¿no? O sea, redefinirlo según como dice los libros. Y Jay Haley tenía una visión totalmente diferente. Él decía, la terapia tiene que cortarse a la medida del paciente. Los pacientes son los expertos en sí mismos. Los pacientes, Milton Erickson decía que todo aprendizaje en realidad era una repetición. Todo aprendizaje es una repetición. Un ejemplo, las personas que trabajamos con pérdidas, nosotros podríamos pensar que esta pérdida es la pérdida más fuerte, probablemente en este contexto, pero las personas hemos sabido enfrentar nuestros duelos desde el primer día que nacimos. Porque nosotros nacimos perdiendo. Perdimos la seguridad de un vientre, después perdimos los brazos, después perdimos un juguete, después perdimos los amigos, después antes perdimos el chupón, perdimos los dientes, perdimos y perdimos y perdimos. Todo el tiempo hemos estado en duelo, y hemos superado esos duelos. Alguien me dirá, pero no compares perder a un ser querido con perder un chupón. Claro que no, porque parece diferente, pero un niño con su estructura en ese nivel, de verdad siente que lo ha perdido todo. Está limitado en sus recursos. Claro que ahora nosotros lo vemos como algo tan sencillo, pero ya no te acuerdas de cómo lo viviste. Sin embargo, lo superaste. Entonces, lo importante es que podamos encontrar cómo las personas han resuelto esto en el pasado para poderles ayudar a cómo podrían aplicarlo en el problema que hasta ahora están presentando. Muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Encantado de intentar responder. Buenas tardes. Adelante.
Yo entré ya tardecito a esta parte. Se me hace muy interesante la situación centrada en soluciones, la terapia. Sin embargo, bien lo dijiste, ahorita todos en general, jóvenes, adultos, queremos las cosas rápidas porque la vida lo requiere. Pero ¿qué pasa? Pues hay que fundamentar, ¿no? Mi pregunta va dirigida a esto, ¿cómo fundamentarlo? Esta parte que queremos las cosas rápido, o los jóvenes quieren las cosas rápido. ¿Cómo fundamentarlo? O sea, quiero, no sé, algo que quiera la persona, ¿cómo fundamentar esa parte y decirle, bueno, tienes que ir un poquito paso a paso, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se le podría Ok, gracias, maestra. Lo primero que mencioné es que la terapia no es breve por el tiempo, es breve por la forma en la que abordamos la situación. Entonces, no es que nosotros llevemos a que las personas hagan las cosas rápidas, sino lo que importa aquí es el enfoque, ¿ok? Entonces, entonces la rapidez del proceso va a ser una consecuencia. Porque si yo empiezo a trabajar en lugar de ir primero al problema, empiezo a trabajar en cuál sería ese escenario que las personas desean para sus vidas. Si yo empiezo a trabajar que ellos puedan visualizar cómo sería su vida sin el problema, entonces, y empezamos a hablar de aquellas cosas en las que el problema no se ha presentado en tu vida, porque no se ha presentado todo el tiempo. ¿Cómo ha sido diferente? ¿Qué hiciste diferente para que el problema no se presentara en ese momento? Entonces, esas conversaciones diferentes sobre el cambio crean las soluciones. Y entonces se vuelve, como dije en un principio, la terapia se vuelve breve, no por el hecho de hacer cambios superficiales, no por el hecho de que sea utópico, no, sino porque abreviamos, podemos llegar a la solución sin necesariamente discernir tanto sobre el problema. Ok, gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Gracias, Olga. Un abrazo, maestra. Sí, quisiera hacer una pregunta, maestro. Adelante, mira. Primero felicitarte y saludos a todos del colegio, porque ahora sí me quedó claro que la terapia es centrada en soluciones, así como tú lo explicaste. Me quedé nada más ahí atorado con esas dos preguntas que dices que planteas. Si podrías volver a repetir esa parte, por favor. Ok. Hago una pregunta que en realidad el modelo es así. Empieza, en lugar de decirle, ¿qué te trae por acá? ¿Cuál es el problema que te trae? Nosotros abrimos con una pregunta. Una pregunta que tú la puedes hacer de muchas formas. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué necesitaría pasar para que tú dejaras de venir a la terapia? O, ¿cómo sabríamos que ya no es necesaria la terapia? Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿qué cosas habrán ocurrido que tú dirías valió la pena la terapia? Entonces hablamos sobre el futuro. Y la segunda pregunta, imagínate que estás en punto A, pregunta sobre el punto B. La segunda pregunta tiene que ver con lo que va a ocurrir poco a poco en ese caminar, ¿ok? De manera que la persona te va a decir, pues yo estaría viajando, ¿ok? Ok, oye, ¿y qué otras cosas podrían ser más inmediatas si tú verías que vas por buen camino? A veces las personas van a decir, por ejemplo, quiero ser feliz, pero es un concepto abstracto. Entonces yo siempre trabajo en ir del término a la acción. ¿Cómo sabrías que estás feliz? Es la pregunta que hago. Ajá. ¿Cómo sabrías? Es una especie de pregunta del milagro. En una primera parte lo que hacemos es hablar sobre la pregunta del milagro, como dices, se plantea, digamos, tiene ese sentido, pero se plantea mucho más formalizada. La pregunta del milagro es, imagínate
que vas a tu casa, duermes, y ocurre un milagro y el problema ya no está. Descríbelo. ¿Ok? Eso también es una de las estrategias, sería la pregunta del milagro. Pero es importante que aquí me gustaría, me gustaría hacer una aclaración. Cuando hacemos estas preguntas, dos cosas. Lo primero es que tenemos que bajar los conceptos abstractos. Que, por ejemplo, podría decir ser feliz. Bueno, pero podemos entender nosotros diferentes formas de ser feliz. Entonces, ¿cómo sabrías que estás feliz? ¿Estamos? Para describir acción y no concepto. Porque si no, entonces, por eso es co-construcción. Porque si tú dices, quiero ser feliz, yo voy a entender que quieres ser feliz desde como yo sé ser feliz. Entonces, ¿cómo sabrías que estás feliz? Después, lo que sería importante sería preguntar que a veces las personas te responden con ya no estar triste, por ejemplo. Te dicen sobre lo que no. Entonces, las personas, una de dos, o hablan en términos abstractos o te hablan en términos de lo que no. Y entonces ahí nosotros tendríamos que decir, bueno, ya no estarías enojada. ¿Qué habría en lugar de eso? Felicidad. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabrías que estás feliz? Entonces, desde ahí es una construcción. Y antes de pasar a las preguntas, como nos plantea Carlos, gracias Carlos, lo que a mí me gusta hacer es, en primera instancia, que quede muy claro cuál va a ser ese escenario preferido. Y segundo, que es importantísimo, es cuáles son esas cosas antes que nos van a decir que vamos en buen camino, porque la gente va a decir, no, pues ya está muy feliz, que estemos en un momento, Ricardo, todo lo claro, pero ese es al final. Pero ¿cómo sabríamos? Es más, en el modelo ahora decimos, ¿cómo sabrías hoy que ocurrió algo diferente en tu vida? Hoy mismo. ¿Qué necesitaría pasar hoy mismo? ¿Qué necesitaría pasar aquí mismo? Porque si las personas pueden, es como si a ti te dijeran, en cuanto salgas a la carretera, vas a ver un letrero. Y entonces sales a la carretera, ves el letrero y sabes que vas por buen camino. Es más o menos la misma metáfora. Ricardo. Solamente quería comentar de que cuál era quien dijo la frase de que la terapia tiene que ser cortada a la medida de los pacientes y no los pacientes de la terapia. Se me hizo como que una frase interesante, pero Jay Haley. el nombre del autor Jay se me Haley. terminó pasando. ¿Quién? Jay Haley. Haley. Ok. Muy bien. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno. ¿No? Alicia. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Víctor. Creo que nadie más tiene dudas, todo quedó muy claro. Los voy a invitar ahora que por favor abran sus cámaras para poder tomar la foto, ya que tenemos una asistencia de 57 personas, bueno, 56. Entonces, pues queremos una fotito, ¿no? Así que pueden abrir sus cámaras, por favor. Muy bien. ¿Todos listos? Bueno, sonrían. Voy a hacer screenshots, entonces espérense tantito porque como somos tantos, a pesar de que tengo una pantalla muy amplia, son 3 páginas, ¿ok? Entonces, ahí va. En un segundo. ¿Ya abrieron todas sus cámaras? Bueno, muy bien.
Listo. Eso aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos verlos el siguiente mes en nuestra siguiente reunión. Esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube, ¿verdad, Isaí? ¿Estás por ahí? Quisiera agradecer, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio de verdad poder platicar algo ¿Qué pasa? todos los días y también pues ver tanta gente que está acá. Eso también me da mucho gusto. Gracias a todas y disculpen todos los imprevistos que tuvimos hoy. Sí, no te preocupes, Víctor, y estamos muy contentos. Te vamos a invitar más seguido para que haya así de asistentes a nuestras reuniones. Y como les comentaba, esta sesión se va a subir a YouTube, espero. Está grabada, entonces nada más que Isaí nos ayude con eso y ya les estaremos avisando en el chat oficial. Oigan, si me dan, ¿Cuál? perdón, un comercial, se me había olvidado. También iba a hacer el comercial, Víctor, porque creo que si nos quedamos bien picados con el tema, pues vas a abrir un diplomado, ¿verdad? Ya empezó el diplomado la Ok. semana pasada, pero prácticamente hablamos de esto. ¿Okay? Fue la introducción, que fue prácticamente lo que hoy compartí con ustedes, un poco más ampliado por el tema histórico, pero prácticamente son los principios. Todavía se pueden incorporar. Precisamente este entrenamiento está avalado por el colegio. Y bueno, ustedes al ingresar con nosotros también estarían haciendo pues una aportación al colegio. Entonces, bienvenidas. Quien quiera más información está a sus órdenes. Y bueno, la verdad es que lo que hacemos en este entrenamiento es llevarlos de la mano, paso a paso, qué se hace en la primera sesión, qué se hace en las sesiones intermedias y cómo cerrar un cierre. Entonces, bueno, pues encantado de que pudieran acompañarnos. Gracias.